Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Como siempre, estoy extremadamente feliz de estar compartiendo con ustedes. Quiero empezar agradeciendo a Estudios Plug, que nos recibe en su estudio tratado acústicamente con todos los equipos necesarios. Búsquenlo en redes sociales para lo que ustedes necesiten, ellos están disponibles. Bueno, hoy es un sábado especial porque me acompaña una persona a la que yo quiero muchísimo. Es alguien a quien yo admiro profundamente a nivel intelectual, a nivel profesional, y además es un amigo mío al que yo miro con mucho cariño por las similitudes de caminos que encuentro. A pesar de que nos dedicamos a cosas diferentes, es como que hay un paralelismo poético entre cómo ha sido su camino y el mío. Por eso es que lo quiero muchísimo a Guillermo. Les presento a Guillermo Sanqui Aguilera y me gustaría que te tomes unas palabras para contarle un poquito a la gente quién es Guillermo. Gracias, Sifu. Para los que no saben, Luis, aparte de ser un gran amigo mío, también es mi maestro y realmente es un honor poder decir eso. Guillermo Sanqui. Primero que nada, soy un tipo feliz. Esa es con la manera en la que yo más pleno me siento introduciéndome. Soy un apasionado de las artes marciales, músico de corazón, con cierta cantidad de estudios, desarrollador de redes de mercadeo en el área profesional y sobre todo una persona enamorada de la educación y del desarrollo humano. Me encanta, me fascina profundamente que tu primer impulso para presentarte sea soy una persona feliz. Sabes que yo personalmente siempre he tenido un tema con los títulos. Ok. Con las clasificaciones o las categorías que uno se pone a uno mismo. Y de todas las categorías o de todas las clasificaciones que yo puedo asumir para decir yo soy esto, mi favorita siempre ha sido yo soy feliz, ¿no? Porque creo que esa es la más importante. Exactamente, ¿no? Entonces me encanta. Ahora, has mencionado un par de cosas con respecto a lo que tú haces y es curioso cómo una de las primeras cosas que yo te quería proponer que conversemos, a mí siempre me ha fascinado las múltiples inclinaciones. A pesar de que yo creo en la importancia de enfocarse y en el proverbio que dice cazador que persigue 2 liebres no atrapa ninguna. Exactamente. Al mismo tiempo me fascina la importancia de encontrar en algún momento de la vida múltiples inclinaciones y que todas ellas tienen su nivel de importancia y de relevancia. Sí. Entonces, cuando nosotros recién nos conocimos con Guillermo, en ese momento, corrígeme si estoy equivocado, la inclinación circunstancial de esa época era la música, ¿correcto? Sí, totalmente. Entonces, me gustaría preguntarte un poquito sobre eso, tanto sobre las múltiples inclinaciones y su importancia, como tu paso por la música y cómo fue eso de servicio para tu camino. Ok, a ver, Las inclinaciones. Cuando vos le preguntas a alguien quién es, normalmente la persona, como vos lo acabas de decir, te da un título, ¿verdad? Es un cuadro en el que se ha definido. A lo largo de mi corta existencia, porque la verdad es que yo soy un muchacho realmente, yo llegué a pensar algo muy interesante y esto lo contextualicé cuando, en el inglés, cuando vos hablas de una persona, decís human being. Es decir, y being, B-E-I-N-G, es un verbo progresivo. Significa que es algo que está sucediendo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando vos hablas de lo que uno es, quizá uno no es una cosa estática, sino que uno no es algo más que lo que se está haciendo. Suena muy etéreo, ¿me entendés? Pero sé que me entendés. Correcto. Uno es lo que está haciendo en ese momento. Entonces, cuando alguien me pregunta quién soy, yo te digo feliz porque es lo que estoy siendo en este momento. Y creo que en algún momento a todos nos toca hacer algo que podemos dejar de serlo paulatinamente y luego volver a ejecutar ese ser, ¿cierto? En el momento en el que nosotros nos conocimos, mis dos seres que estaban explotándose a sí mismos sin duda eran la marcialidad y la música. Porque yo te conozco a vos buscando un lugar en Santa Cruz donde poder entrenar Wing Chun específicamente, que era lo que yo venía de practicar cuando estuve en La Paz. Y la marcialidad siempre ha sido algo fundamental en mi vida. Pero al mismo tiempo la música. Yo tuve la bendición de que mi abuelo me regala mi primer guitarra. Empiezo a aprender solo. En algún momento tengo la oportunidad de ir a tomar cursos.
aprendo rápidamente, empiezo a enseñar para pagar mis propios cursos. Y llega un momento en el que se acaba el colegio y mis padres me preguntan, ¿qué vas a hacer? Y yo respondí inmediatamente, música. Eso es. ¿Me explico? Y nunca hubo duda de eso en mí. Nunca hubo duda. Yo era muy, como todo joven, creo que era muy romántico respecto, ¿no? El clásico muchacho que decía, no importa si me toca vivir debajo de un puente con mi guitarra, yo estoy servido, ¿verdad? Y la música siempre ocupó ese espacio para mí porque yo siempre he sido una persona muy introspectiva, emocionalmente introspectiva sobre todo, y una manera en la que yo podía metabolizar mis emociones, si ese término tiene un uso correcto, era a través de la música y del arte. Y eso era algo que sigue siendo hoy un pilar fundamental de quien yo estoy siendo. Permíteme un ratito interrumpirte porque necesito preguntarte algo, así me bulle por dentro. Pasa que te escucho comentar la decisión y la determinación con la que le dijiste a tus padres. Uh-huh. Y entonces me devuelvo otra vez a la época en la que a mí me tocó tomar esas decisiones. Uh-huh. Ahora, yo no sé si es un fenómeno temporal, me refiero al hecho de que fueron épocas diferentes cuando yo tuve que hacerlo o cuando tú tuviste que hacerlo, o si simplemente tú eras más valiente que yo. Okay. Pero sucede que cuando a mí me tocó salir de colegio y tomar la decisión, algo que yo tengo muy en claro es que yo siempre supe con claridad meridiana lo que yo quería. Pero la cantidad de historias que yo me contaba a mí mismo para esquivar esa decisión, Uh-huh. porque le tenía terror a tener que decir, a tener que probar suerte y manifestar a mi entorno o a mis padres que yo quería tomar esa decisión. Porque en aquella época, pongámonos un poquito en contexto, 2001 es una época en la que el fitness no está ni cercanamente vigente como está ahora, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, era mucho más vertiginoso, era mucho más atemorizante para mí, porque ni siquiera sabíamos que iba a existir lo que existe ahora. Es decir, hoy se puede ver como una carrera mucho más prometedora, ¿no es cierto? Y lucrativa. Exactamente, ¿no? Entonces, yo tuve más o menos un lapso de unos 4 o 5 años, qué vergüenza decirlo, unos 4 o 5 años en los que no me atrevía a decidir por lo que yo sabía que quería y a intentar otras cosas. Precisamente por esta presión social o presión familiar. Entonces te escucho ahora decir, yo sabía y ¿no? Y wow, digo así. Mira, yo no me voy a echar más laureles de los que debo. Yeah. Y voy a decir lo que siento que es correcto de ser dicho. Creo que dominante de esa decisión fue el hecho de que yo tuve, y tengo todavía mi madre, unos padres fantásticos. O sea, yo te puedo decir que si yo tuviera que canjear mis puntos kármicos, iría allá a la otra vida y decía, toma todos mis puntos, mándame a los mismos padres. O sea, yo tengo esa bendición increíble. Y mis padres siempre fueron muy, muy permisivos, muy libres conmigo. Ellos me dijeron, tenés que buscar algo que hacer. El asunto no es que le acertes a la primera. El asunto es que no te quedes sin hacer nada. Pero por lo menos anda a buscar. ¿Me explico? Porque yo no fue que me quedé en la música. Yo he ido haciendo un montón de cosas. Primero, fui a la Universidad Evangélica, intenté estudiar música. No me gustó. Era una educación mucho más destinada a ser profesor de música de colegio que ser músico. Me fui a La Paz al Conservatorio de Música Moderna. Estuve en la universidad, en la UMSA, al mismo tiempo que en el conservatorio. En esa época fallece mi papá y yo vuelvo a Santa Cruz. De acá intento ir a la universidad. Voy a una universidad, no voy a decir cuál. 6 meses. Hoy puedo decirte ya con mayor tranquilidad que fueron los peores 6 meses de mi vida. ¿Ok? Pero lo necesitaba. Necesitaba saber que ahí no era. Y cuando después de todo este ajetreo yo vuelvo a mi madre con todo su amor y su sabiduría y esa elevada nivel de conciencia que ella tiene, me dice, te entiendo, pero no te puedes quedar quieto, tenés que seguir buscando. El asunto no es que le acertes a la primera, el asunto es que no dejes de buscar. Y ahí yo tomo la responsabilidad y digo, madre, suficiente,
Si voy a seguir buscando, ahora me tengo que hacer cargo yo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pagar mis propios estudios. De manera ya más seria y definitiva, ¿no? Porque siempre había tratado de hacerme cargo de mí mismo, en lo que podía, dando clases y trabajando, pero a partir de ese momento siempre empiezo a hacerme cargo de mí mismo. El punto es que yo te comprendo, porque yo trabajo mucho con jóvenes. Yo tengo una comunidad grandísima de jóvenes alrededor del mundo, y es muy, muy poco frecuente mi caso. El caso es más general es de los padres que tratan de encaminarte al camino que finalmente desde su nivel de conciencia entienden que es el más seguro y tratan de hacerte sufrir lo menos posible. Pero en ese encapsulamiento para protegernos del sufrimiento, también nos encapsulan de las posibilidades. Y la gran mayoría de nosotros no se explota a sí mismo porque requiere, como te pasó a vos, un periodo de tiempo de maduración hasta adquirir la autonomía para salir del nido, revelarnos y decir, te amo, te respeto, pero me elijo a mí mismo. Y ahora toca hacer lo que yo quiero. Qué lindo. Sabes que disfruté, y esto no sé si va a sonar raro, pero me gustó escucharte decir fueron los 6 peores meses de mi vida. Pasa que yo tengo, y te lo quiero preguntar, una idea preconcebida de este asunto de ser feliz. Ahorita que hablábamos de presentarme como alguien que es feliz, ¿no? Que esta idea es completamente contraria a lo que se suele imaginar la gente de un estado constante de, ¿no es cierto? Que eso luego empieza a dar como la imagen de falso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú dices yo soy feliz, créeme que yo lo entiendo en su profundidad, no en el sentido de soy una persona que pretende estar constantemente feliz, sino más bien como una persona que ha integrado también sus zonas oscuras. El agua es agua. A veces puede estar sólido, puede estar líquido, puede estar gaseoso. Nunca deja de ser agua. Vos y yo somos felices. A veces estamos alegres. A veces estamos tristes. A veces estamos melancólicos o iracundos. Pero eso es superfluo. Y puede suceder y debe suceder porque es el proceso natural de la vida y del ser humano. No por eso dejamos de ser felices. Correcto. Ahora mira, ahorita cuando estabas contando tu historia y decías volviste de La Paz. Corrígeme si estoy equivocado. Ese es el momento en el que nos conocemos, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Porque yo vengo de practicar Wushu en un gimnasio que se llamaba Tianhe con maestros chinos. O sea, mi maestro apenas hablaba español, ¿sí? Y ahí fue cuando yo descubrí que todos los entrenamientos que yo veía en las películas de los chinos eran de verdad. Eran de verdad y dolían. Y mi maestro era esa clase... Como yo me mostraba apasionado por las artes marciales, mi maestro me agarró cariño. Y vos sabes que cuando un maestro te agarra cariño significa que te va a dar duro. Entonces, a veces me quedaba entrenando hasta las 10 de la noche. Mi maestro estaba sentado en un toco, casi al ras del piso, con las piernas cruzadas, una pipa como de este largo, porque los chinos fuman muchísimo, así, viéndome repetir una y otra vez, sin importar la cantidad de veces que sea, hasta que acabe. Y yo le agarré un amor muy profundo a las artes marciales, como ninguna otra arte marcial me lo había hecho antes. Quizá porque el Kung Fu tiene, y mi maestro porque era chino y porque venía de cuna y porque había entrenado en templos, era otro medio ambiente, no sé si me explico, era otra energía, otra cosa. Y yo vengo en busca de eso. Y cuando te encuentro y lo conversamos, digo, este tipo entiende lo que yo entiendo de las artes marciales. Hay algo importantísimo y creo que en la época actual falta eso más que nunca, que es la importancia de la repetición, ¿no? Pero la repetición como instrumento profundamente transformador. Hay una leyenda, o bueno, por lo menos en mi escuela se contaba una leyenda, ni siquiera sé si será real o no, pero servía a su propósito, que contaba que este discípulo tenía a su maestro, quien solamente le enseñó 2 movimientos. Nada más durante toda su vida y sus años o décadas de entrenamiento, solo 2 movimientos. Y nadie le ganaba, ¿no? Nadie podía contra él. Precisamente porque el nivel de profundidad al que había llegado con ese trabajo era muy alto. Entonces, en ese sentido, quiero saber tu opinión con respecto a mi percepción de que en la época actual quizás falta un poquito esa fortaleza que requiere vencer el tedio y el aburrimiento para profundizar en algo. No te olvides, yo siento que hoy el enfoque de las artes marciales, por supuesto, tiene mucho más que ver con el
acondicionamiento físico para salir de la rutina Ujú. y también con el entretenimiento. Y con el debido respeto a todos los artistas marciales que participan de los deportes de combate hoy hay mucho más deportistas que artistas marciales en los rings y en los espacios. Ujú. O sea, porque, Sifu, nadie te puede enseñar MMA. Eso no existe. ¿Me entendés? Si vos observás Pride, One y los antiguos campeonatos, eran tipos con 2 o 3 cinturones de diferentes artes Ajá. que combatían, pero ya eran maestros antes, ya tenían expertise y ya habían llegado a niveles muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy el arte marcial se enfoca desde un punto de mucho más del entretenimiento. Y como es un negocio, si mis alumnos se aburren, se van, yo no gano. Ujú. No se trata tanto de volverlos buenos como de mantenerlos entretenidos como para que vuelvan. Y eso falta. Totalmente. Ahora, ¿qué te parece? Aquí entramos en una dicotomía que también me parece fascinante, porque si bien yo también estoy profundamente enamorado del tradicionalismo de las artes marciales y de toda la, digamos, toda esta aura que tiene que ver con más cosas que solamente la marcialidad, pero al mismo tiempo a mí me fascina, yo soy perdido por las artes marciales mixtas, así me encanta el UFC, me encanta. Y bueno, yo pienso que en las últimas décadas de las artes marciales como actividad humana, me parece que las MMA han cumplido un rol súper importante en función a derrumbar un poquito ciertas estructuras que estaban en pedestales muy altos con respecto al purismo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece? Estoy de acuerdo. Muchos dicen que el mundo de las MMA hoy han hecho hoy lo que Bruce Lee hizo en su época, respecto de traer las artes marciales al público. Y estoy muy de acuerdo con eso. O sea, es mejor que todo el mundo haga algo a que unos pocos traten de elevarse a la extremidad del purismo. Porque finalmente bueno, como te había escuchado hablar antes, ya no es el objetivo ahora de un artista marcial prepararte para un combate en el día a día, ¿verdad? Sino de generar, quizás, por decirlo de una manera vulgar y superficial, un mayor estado de bienestar en una mayor cantidad de individuos. Sin embargo, en mi opinión personal, creo importante conservar ciertos principios dentro de las artes marciales, como son la disciplina, el respeto, el honor, que es algo de lo que muy poco hablamos nosotros, y que junto a la popularización de las artes marciales, a la inducción de las artes marciales en la sociedad cada vez como una actividad más común, hay ciertos elementos que no precisamente son nativos del purismo como tal, pero que son principios invaluables de la filosofía de las artes marciales, ¿no? El respeto, la protección al más débil, la fuerza como herramienta para el bienestar y no para la tiranía, el honor, la disciplina y el pensamiento a largo plazo. Qué rico. Eso. Qué rico, me encanta escucharte. Justamente esa era una de las cosas que yo siempre he considerado una de las mayores importancias, y aquí me voy a salir incluso fuera de lo que son las artes marciales, a las actividades lúdicas y corporales en general. Esto me lo puedes decir tú mucho mejor de lo que yo lo entiendo, porque tú tienes un hijo. Yo siempre he pensado que la parte más importante de las prácticas lúdicas, y especialmente si son prácticas que tienen códigos de honor y de respeto, es enseñarle, en este caso a los niños, conceptos que serían muy complicados o muy abstractos de aprenderlos de manera académica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo le explicas a un niño lo que es honor, lo que es solidaridad, lo que es cooperación, ¿no es cierto? Supuesto. Lo pones a jugar y ahí él se va a encontrar en situaciones que le van a representar esos conceptos de manera muy clara. Sí. ¿Coincide? Totalmente. Y la inteligencia cinética, vos entendés muy bien este concepto, es una de las inteligencias más nativas que nosotros tenemos. Porque nosotros aprendemos a caminar antes que hablar, ¿verdad? Y fíjate cómo es el sistema educativo. Aprendes a caminar, aprendes a hablar y luego te pasas el resto de tu vida tratando de aprender cosas, y la inteligencia más nativa que tienes, que es la del movimiento, la cohibes. Y esto es antinatural.
Leía un libro que se llama Sapiens, del doctor Yuval Harari. Sí. Y justamente al inicio del libro dice, ni todos los mejores atletas del mundo ahora se comparan con el tipo que corría por la sabana y cazaba mamuts. O sea, es porque era un tipo que podía correr 40 kilómetros diarios. Sí. O sea, nosotros vemos a este superatleta, el que hace 52 Ironman en 52 días, como un fenómeno. Yeah. Y Yuval Harari te dice que eso era lo normal hace 300.000 años, ¿me entiendes? Entonces, y ha ido cada vez mermando la capacidad física del ser humano hasta un punto en el que nuestro sedentarismo nos ha vuelto inútiles, por usar una palabra, en relación a las capacidades nativas de nuestro cuerpo. Ahora, al mismo tiempo que ha ido mermando quizás desde una perspectiva generalista, no sé si coincides con que ha ido aumentando desde una perspectiva especialista o especializada, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. A mí me sorprende ver los atletas olímpicos actualmente. Monstruos. Si nosotros vemos videos de las Olimpiadas de 1910, totalmente. Cualquier chico en un parque de barras ahorita hace lo mismo. Sacaba totalmente, oro, ¿no es cierto? Y le ganaba. El nivel de lo que vos decís, el nivel de especialidad que hemos alcanzado es fantástico. Es fantástico. Es más, cualquier atleta amateur hoy es mejor atleta que cualquier atleta hace 50 años. Y esa es la regla general, ¿verdad? Y en todo aplica. En los músicos, por ejemplo. Bueno, a pesar de que hay obras extremadamente difíciles de tocar, pero mira si vos y yo que somos músicos, te metes a YouTube y hay una cantidad N de muchachos de 17 años que tocan mejor que cualquiera de los músicos que nosotros admiramos a través del tiempo. Totalmente. Y es impresionante. Totalmente de acuerdo. Ahora, música. Artes marciales. Ok. Corporalidad. Ok. Me encantaría saber o escuchar tu perspectiva con respecto a el concepto, si es que existe o si podemos decirlo, el concepto de conectar los puntos. ¿Cómo es que cosas así tan distantes, le voy a decir, terminan todas haciendo una sinergia dentro de Guillermo? Qué buena pregunta. A ver. Yo creo que para mí fue un tema de tratar de construirme una identidad. Yo tuve un desarrollo muy interesante. Mis padres fueron hombres extremadamente sabios. Y en mi casa me criaron sin tecnología. O sea, sin tele. En esa época es lo que había, ¿verdad? Mi primer electrónico formal fue una computadora a mis 15 años. Yeah. Desde la infancia hasta los 15 años, mis amigos y mis juguetes eran los libros. Entonces, mientras amigos jugaban a la pelota en la calle, yo estaba leyendo enciclopedias. No sé si vos recordás, pero antes venían a los colegios y nos vendían unas enciclopedias de océano de 12 tomos forradas en cuero así enorme y te las daban a pagos. Ajá. Y todos los años podías comprar la nueva edición. Sí. Mis padres siempre compraban las enciclopedias. Entonces, como yo no era un niño que me encontraba identificado con los demás niños y con las demás personas en general, y yo leía y siempre trataba de buscar respuestas en los libros. Y como no me encontraba en ningún lugar, buscaba cosas nuevas con las cuales construirme a mí y descubrir quién era, por así decirlo. Empecé a los 10 años haciendo artes marciales. Yo empecé a los 10 años haciendo karate, gracias a que mi tío, el hermano de mi padre, nos llevó a mí y a mi primo a entrenar. Me gustó muchísimo. Continué, seguí haciendo otras artes marciales, hice boxeo, tanto boxeo tailandés como boxeo americano, kickboxing. También en algún momento mi abuelo me regala mi guitarra y encuentro otra manera de saber quién yo era y de cómo expresarme a mí mismo. Y esas cosas terminan volviéndose herramientas útiles para expresarme a mí. ¿Me explico? Luego está mi pasión por los libros. Yo tengo una pasión increíble a la lectura y eso también termina complementando. Luego no sé si alguna vez te lo conté, pero yo jugué básquet, incluso hasta el nivel selección Santa Cruz. Y ese fue otro lugar en el que yo trataba de encontrar quién yo era. Y en vez de crear un paradigma de, ok, esto soy y esto no soy, yo encontré un paradigma de yo puedo ser lo que yo quiero. Qué lindo. Y ahí se conectan los puntos. Y sé que suena utópico y romanticista, y es cierto, no todo el mundo puede ser todo, pero hay una cantidad enorme de cosas que podemos ser y no nos damos la oportunidad. Ya, ahora te pregunto si no te pasó esto, porque yo también he tenido inclinaciones varias,
Principalmente diría que las más fuertes fueron dos. Ok. La música y la corporalidad. Ujú. Que al final corporalidad es el camino que terminé tomando. Pero la música también me apasionó muchísimo y llegué a entregarme durante un tiempo importante. Llegué a entregarme profundamente a la música. Entonces, este concepto o esta idea que te voy a compartir me la dijo una persona que tenemos en común, Fabio Ya. Zambrana. Ok. Hombre, sabio. Sí, totalmente, lo quiero muchísimo. Un saludo si nos está viendo. Seguro que sí lo va a ver. ¿Y? Él me dijo una vez, me dijo, vos estás agarrado de dos trenes. Ujú. Un tren es las artes marciales, la corporalidad te encanta y estás feliz ahí. Ujú. Y otro tren es la música. Ok. Y ensayar y componer temas y tocar en escenario y te encanta. Ujú. Y las dos cosas te encantan. Y por el momento, por ahora, los dos rieles están coincidiendo. Sí, sí, sí. Pero va a empezar a suceder Sí. gradualmente un proceso de este tipo, donde se van separando esas dos rieles, esos dos caminos. Sí. Y tus brazos se van a ir extendiendo hasta que llegue un punto en el que vas a decir, bueno, ¿cuál suelto? ¿Con Sí. cuál me quedo? Ok, sí. ¿Coincide? Sí, sí, porque nosotros estamos delimitados a un parámetro que está fuera de nuestro control, que es el tiempo. Significa que por muy efectivo que seamos, por muy efectivo, eficiente y eficaces que podamos hacer nuestras actividades, todos tenemos 24 horas. Y los niveles altos de desempeño en cualquier área requieren más tiempo y atención. Entonces, hay grandes fenómenos como Brian May, que pueden ser guitarristas de Queen y tener un doctorado en astrofísica, pero difícilmente podrías haber sido guitarrista de Queen, doctorado en astrofísica y campeón de la NBA. ¿Me explico? Y no por las capacidades físicas, sino porque necesitas invertir tiempo. Ujú. Y estás limitado a eso. Entonces, justamente tocando el tema de Jordan Peterson tiene un video en el que dice, pick your damn sacrifice. Elige tu sacrificio. Tienes que... la adultez, dice, inicia cuando eres consciente de que para poder ser algo, tienes que voluntariamente renunciar a hacer otras cosas. Y es cierto. Es cierto. No, o sea, porque no podemos ser todo en todos. Ujú. Y podemos ser mucho en algo y quizá un poco del resto. Entonces, en este camino, ¿cuál es o cómo describirías el tren en el que Guillermo se queda? Uy. Yo empiezo a hacer lo que hago, que es desarrollar redes de mercadeo, principalmente por necesidad económica. ¿Ok? Y el paradigma de la industria en la que me desenvuelvo es el crecimiento y el desarrollo personal. Yo no tenía idea de eso cuando me inmiscuí en esto, pero me enamora. Me enamora el cómo la economía de hoy y sus mecanismos puede ser suficientemente accesible a cualquier individuo para que a través de la educación adecuada pueda mejorar su calidad de vida. Yo no soy creyente del discurso romántico del internet de que todo el mundo puede ser rico, exitoso y millonario si quiere. Principalmente porque no todo el mundo está dispuesto a hacer la cantidad de esfuerzo que se requiere para eso. Ni siquiera yo probablemente. Justamente, repitiendo a Jordan Peterson, dice, la gente más rica y exitosa del mundo es gente, primero que nada, extremadamente eficiente. O sea, personas que son eficientes minuto a minuto en su día y son obsesivas con lo que hacen y que por supuesto tienen un nivel radical de renuncia a otros parámetros, ¿verdad? Habiendo yo experimentado las cosas que he experimentado, desde haber salido sin dinero para el micro y volver a mi casa a pie hasta estar en conferencias globales con multimillonarios y conversar con ellos, he desarrollado una idea de dónde quiero estar. Entonces, ¿qué sucede? Para ser contundentes con la pregunta, ¿cuál es el tren en el que me quedé? Me quedé en la industria de las redes de mercadeo, que es lo que yo hago, buscando ser un puente para las personas para que accedan, uno, a herramientas comerciales que los saquen adelante económicamente, porque es una necesidad grande que tienen muchos seres humanos, y segundo, para que salgan adelante en cuanto a la idea que tienen de las limitaciones de su propia vida. No se necesita que todo el mundo sea millonario, pero se necesita de que una cantidad monstruosa de personas puedan tener ligeramente una mejor economía, como ni siquiera para que salgan de la pobreza, sino para que salgan del sufrimiento extremo. O sea,
no creo que... Es que el problema no es que haya gente rica y pobre. Ujú. El problema es que hay gente que no tiene agua. ¿Me entiendes? El problema es que la desechan de su casa. Gente como en Venezuela que no tiene papel higiénico. Porque si yo soy pobre, pero tengo electricidad, agua caliente, agua potable, alimento y una parcela de la cual vivir, no puedo ser pobre pero no miserable. Y el problema del mundo es la radicalización tan extrema. Y yo creo que siendo yo un puente en lo que me queda de vida para ayudar a salir, no recuerdo cuál es la palabra correcta, pero para sacar la mayor cantidad de gente del extremo a un punto en el que disminuya la mayor cantidad de sufrimiento posible en la mayor cantidad de personas posible, yo me encuentro pleno en ese camino. Has dado con un punto que me parece primero extremadamente profundo, Uh-huh. sumamente importante, y es un punto en el que yo también en algún momento de mi exploración mental, también di. Y te cuento cómo fue que sucedió, porque de hecho en ese momento yo no tenía una respuesta para la situación que se me planteó. 2018, si no me equivoco, 2018, uno de los momentos más lindos y especiales de mi vida, cuando me invitan a dar una charla TED. Uh-huh. Está subida en internet, se llama La importancia de ejercer tu pasión, por si quieren buscarla. Uh-huh. Y entonces yo me tomé extremadamente en serio mi preparación para dar esa charla TED. Y esa charla TED hablaba básicamente de lo que soy yo, de mi sistema de creencias y de esta importancia que yo encuentro de darle pie a tu vocación, a tu llamado, a eso que te gusta, ¿no? Y entonces en algún momento, bueno, yo ya había sido increpado, ya sea por mí mismo o por otras personas, de manera muy amorosa, en esta idea de que quizás es un privilegio que no todo el mundo tiene, ¿no? Sí, cosa que ya me conflictuaba. Y después, yo me acuerdo que faltando 3 días para mi charla, otro amigo que también me quiere mucho y me tiene mucho cariño, yo le cuento un poquito de mi tema. Y me dice, qué bonito, pero a ver, decile esa charla a un chico que vive en un país he escuchado ese guerra, discurso, ¿no? sí. O a alguien que tiene, es decir, que su base de la pirámide de Maslow no está satisfecha. Todavía. ¡Wow! Y me descolocó. Por supuesto. Me descolocó. Entonces, me gustaría escuchar tu reflexión con respecto a eso y luego yo te comparto la mía, pero creo que coinciden. Primero que nada, soy un ignorante consciente. Soy consciente de que absolutamente todo lo que he dicho y voy a decir puede estar totalmente equivocado. Pero es lo mejor que puedo decir en este momento. Entiendo la perspectiva de las personas que te dijeron eso. Uh-huh. Pero vos decís algo para un público específico en un contexto específico. Uh-huh. A mí me parece súper bien un medicamento para la artritis. Pero si la persona con la que estoy hablando tiene problemas del corazón, no tiene ningún sentido que le diga, sos un estúpido, estás tomando remedios para el corazón cuando hay alguien muriéndose de artritis. Uh-huh. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, no tiene ningún caso decirle a alguien que no siga su pasión porque hay alguien muriéndose de hambre en Tanzania. Uh-huh. ¿Me explico? No tiene ningún sentido. Son paradigmas distintos. El objetivo es entender el punto en el que se encuentra un ser humano y aportarle a progresar desde ahí. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, todos los demás problemas existen. Uh-huh. Pero no tiene ningún sentido privarnos de progresar porque existan problemas anteriores en otros grupos humanos. Eso es incoherente, ¿verdad? Por supuesto que debería ser prioridad, de alguna manera, resolver estos paradigmas. Pero el mundo es muy complejo, Sifu. Habemos 7.000 millones de personas. Y algo que yo entendí es que, primero que nada, yo no sé nada. No entiendo el mundo. El mundo es un lugar extremadamente complejo, en niveles que desconozco. Cuando yo he podido visitar más de 12 países, conocer gente desde la más sencilla
sembradores de café y de banano que viven en chozas de madera y bambú en el monte, hasta personas con jet privado. Todos tienen problemas. Y ya sé, el discurso es siempre, ay, sí, pero ¿qué problema puede tener un tipo que maneja un jet privado? ¿Sabes qué? Le duele exactamente igual. Perder a tu madre en un jet privado duele lo mismo que perder a tu madre en el medio del monte. ¿Ok? Entonces, creo que el progreso inicia desde entender que hay que ayudar a las personas a progresar desde donde están. Uh-huh. Y no creer que porque están mejor que otros ya no tienen derecho a progresar y deberían enfocarse en resolver los problemas de otro. Uh-huh. ¿Me explico? Es egoísta pretender que porque alguien está mejor que yo debería dejar de progresar y venir a ayudarme a mí. Y al mismo tiempo es egoísta pensar que porque yo tengo que progresar voy a hacer ojos ciegos a quien está a una mano mía de dejar de sufrir radicalmente. Pero es demasiado complejo. Uh-huh. Se requiere mucho nivel de conciencia y somos demasiados. Y la conciencia colectiva humana todavía es muy primitiva. Uh-huh. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a eso? Puedo decirte que yo no tengo una solución. Pero que desde mi nivel de conciencia y desde lo que yo considero que es la mejor de las voluntades trato de hacer algo. Que tengo los oídos abiertos a cualquier sugerencia o idea para mejorar. Y que mientras más personas estemos dispuestas a ello, por muy pequeño que sea el cambio, el progreso va a existir. Y mientras haya progreso hay esperanza. Por muy pequeño que sea el cambio. Me quedo con esa frase porque me encanta, es profundamente maravillosa. Lo que yo resolví en ese momento. Uh-huh. Yo recordé en ese momento, me devolví a mi niñez y no me acuerdo exactamente en qué momento, quizás en el colegio, no me acuerdo exactamente en qué momento, pero yo me acuerdo que hubo un momento de mi niñez en el que mi mamá me compró unos zapatos que eran muy lindos y seguramente le costó mucho esfuerzo. Uh-huh. Porque me imagino que no fueron baratos. Y yo me acuerdo que hubo alguna circunstancia específica, quizás en el colegio, en el curso o algo, en donde yo sentí vergüenza de mis zapatos porque eran demasiado lindos para estar ahí. ¿Te das cuenta? Sí, lo entiendo perfectamente, por supuesto que sí. Entonces me pasó algo parecido en ese momento. Y yo dije, tal como tú dices, esos problemas existen, siguen habiendo y siguen necesitando ser atendidos. Pero eso no quita el hecho de que en este momento yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y como tú dices, hacer menos, reducir o disminuir mi capacidad de brillar o compartir algo de luz en ese momento. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por eso yo creo en volvernos cada vez más conscientes y tratar de encontrar un balance entre nuestro aporte al mundo y nuestro desarrollo personal. Porque mira, hay cosas que yo he experimentado gracias a salir adelante económicamente que nunca imaginé. Y yo digo, qué increíble. Yo no sabía que estas cosas existían y ahora entiendo por qué la gente quiere ser rica. Porque estas experiencias son fantásticas, son impresionantes. Pero si yo tengo que poner las cartas sobre la mesa con las que tengo que pagar esas experiencias, como quitarle tiempo a mi madre, uh-huh, yo no las quiero cambiar. Pero yo no sabría eso a menos que lo hubiera experimentado. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de progreso económico con los equipos que dirijo y de todos, yo siempre trato de que las personas, antes de pensar quizá en volverse ricas, exitosas, millonarias, tener autos de lujo y todo eso, piensen en la cantidad, en un punto de su vida suficientemente neutro como para que al observar el siguiente paso sean conscientes si realmente quieren cambiar lo que tienen en este momento por eso. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Porque yo veo, por ejemplo, a ver, no sé cómo explicarlo. Te doy el mejor ejemplo del mundo. Yo soy un geek, a mí me gustan los videojuegos. ¿Ok? Y hay veces, fines de semana, en los que dedico un par de horas a jugar con mis amigos.
me gusta un montón. Tengo un amigo que lamentablemente ya no está entre nosotros, con quien compartí esas horas muy valiosas. Y a veces cuando termino de jugar digo, cabrón, podría haber estado trabajando, ¿me entiendes? Y la pregunta es, ¿habría querido trabajar en vez de compartir estas 2 horas haciendo algo que me gusta, aunque sea una tontería insignificante como jugar videojuegos con mis amigos? Y recuerdo las cosas que he visto, las casas, las playas, los autos. Y digo, no, la verdad que no. Estoy bien aquí. Y mucha gente dice, pensamiento de mediocridad, ¿no ves? Mente mediocre. No, estoy satisfecho con esto. Quiero progresar, pero en este momento estoy dispuesto a jugar mis cartas de esta manera. Entonces, si vos pones un balance en eso, encontrás formas de distribuir tu tiempo y tu energía y tu aporte de manera muy amplia. Podés satisfacer tus necesidades primarias, progresar y aportar a la sociedad. Pero eso requiere mucha conciencia. Ahora, has dicho algo súper interesante y súper importante cuando hacías esta caricaturización de la frase típica, pensamiento de mediocridad y todo eso. Yo pienso que, o sea, en tu caso yo puedo observar que funciona muy bien la estructura porque existe un sistema de creencias tremendamente sólido, ¿no? Por detrás. Sí, okay. Y tú tienes profundamente claros tus propias direcciones, ¿no es cierto? Con respecto a lo que quieres, lo que buscas, lo que crees que es correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ponía a pensar ahorita que decías esa frase, ¿no? Pensamiento mediocre. Actualmente existe, y estoy seguro de que lo has percibido, una corriente de pensamiento que viene en un feroz ataque hacia todo lo que está asociado al marketing o al coaching o a la superación, ¿no? Donde esta nueva corriente de pensamiento... ya es la contraria a eso. Exactamente, y está la justamente... antítesis, Entonces, me gustaría saber qué piensas con respecto a estas nuevas ideas que están viniendo a decir, la persona que esté hablándote de superación es un mentiroso, es un vendehumo. Uy, la palabra vendehumo ahorita está calientísima, ¿no? Sí. Mira, creo que nadie tiene la verdad absoluta. O sea, yo quiero empezar esto con este elemento. Yo llegué a entender y a constituir un pensamiento que es: el hecho de que yo crea algo no significa que sea cierto. Pero si soy consciente de por qué creo lo que creo, me puede ser útil. Y yo llegué a este pensamiento, a mí siempre me fue muy interesante el tema de las religiones. La religión es uno de los paradigmas más complejos de discutir. Entonces, y yo conversaba con personas y llegamos a este punto. El asunto con las religiones, por ejemplo, no es creer o no creer sea bueno o malo. El asunto es que creer que porque yo creo algo es cierto. Y yo le decía a unas personas, amigas mías que son teístas, le decía... El asunto es que vos sos creyente. Porque ni vos y yo, por mucho que creamos, sabemos si existe o no existe una deidad, un mundo más allá. Todo lo que podemos hacer es creer. Podemos creer ferozmente, pero no sabemos. O sea, por eso hay un filósofo que dice, todos somos agnósticos de corazón. Porque realmente nadie sabe. Nadie sabe. Por mucho que creas, no sabes. Ok, si vos sos consciente de que estás eligiendo una creencia que podría no ser cierta, pero te funciona, y además no tratas de imponérsela a otra persona, está correcto. No pasa nada. ¿A qué viene con el coaching? Hay gente a la que la motivación le sirve. Listo. Hay gente a la que el coaching le sirve. Probablemente les iría mejor si fueran al psicólogo. Pero no lo sabemos, ¿verdad? Hay gente a la que el marketing le sirve y han sacado su negocio adelante. Quizás no se han convertido en los grandes exponentes de marca que te venden, pero mejoraste tus números y sacaste a flote tu negocio y estás aportando a la sociedad. Creo que el problema es presentar el coaching y el marketing y todas estas cosas como una panacea, como una cura milagrosa a todas las cosas. Y creo que como esto se presentó también con tanta ferocidad, entonces la balanza por su propia naturaleza vino a tirar de vuelta con fiereza.
creo que esta contraparte es altamente necesaria, pero creo que es tan incompleta como la primera parte. Creo que ni el coaching, ni como dice Odín Dupeirón, el pensamiento mágico pendejo, ni el coaching, ni el marketing, ni la mentalidad de riqueza extrema, ni nada de eso es la solución. Ni lo contrario tampoco. Creo que la solución es llegar a un nivel de conciencia donde puedas tomar lo mejor de cada parte y ser funcional en base a tu propósito. No podría estar más de acuerdo, y de hecho es por eso que yo empecé todo este planteamiento haciendo notar el hecho de que para mí, desde mi perspectiva, tu estructura funciona porque tu sistema de creencias está suficientemente constituido, Así ¿no? es. Y que entonces en ese sentido, cualquier cosa, sea este bando o este bando, carente de sistema de creencias sólido, no va a funcionar. Y cualquier cosa con un sistema de creencias bien construido tiene potencial de funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, mira, no sé, una de las cosas que me llama la atención tu propuesta, ¿no? De decir que es necesaria e importante esta nueva corriente de ataque hacia este lado, ¿no es cierto? Porque yo, por lo menos hasta antes de este momento, que recién ahorita estoy tomándome la oportunidad de pensarlo en un poquito más de profundidad, hasta antes de esto sí tenía como cierta represión con respecto. El marketing promete de más y entrega de menos. Me parece que esa es una de las puntas de lanza del argumento de Diego Rusarín, ¿no? Para, como digo, para atacar esta corriente de pensamiento. Y no puedo evitar sentir un poquito de molestia con ese tipo de ataques, porque si bien pienso que en algún momento tuvo razón esa frase, en algún momento en el que el marketing todavía se lo entendía erróneamente como no es cierto, es decir, yo quiero empujarte por los ojos este producto y voy a tener éxito si es que me compras a pesar de que te sentís miserable después de comprarme. Pero ha dado un giro sumamente importante, pienso yo, el marketing como ciencia. Y yo no soy especialista en eso, pero entiendo, y por las conversaciones que tengo con amigos que sí son especialistas en eso, que el marketing hoy en día se trata de algo completamente diferente, que sí comprende con al ser humano y lo pone como centro. Entonces, ¿qué piensas de eso? La primera vez que yo lo escuché a él, no estaba de acuerdo con muchas cosas que decía. Pero apliqué la regla, ¿no? Que dice Peterson. Asume que la persona que estás escuchando sabe algo que tú no. Así que dije, ok. Y empecé primero a averiguar quién era, de dónde venía, qué había hecho, cuáles eran sus fuentes, cuál era su formación. Vi más vídeos. Leí autores que él utilizaba como referencia. Y pude entender más o menos su paradigma personal. ¿Ok? ¿Por qué es esto importante para mí? Porque creo que cuando nosotros encontramos personas con las que no estamos de acuerdo, es fácil lo que vos decís, ¿no? Sentirse un poco molesto y decir, no, este tipo está mal, no sabe de lo que está hablando. Pero yo he aprendido dos cosas. Primero, el hecho de que puedo no estar entendiendo muchas cosas. Y segundo, el hecho de que yo no esté de acuerdo con alguien no significa que ese alguien no tiene razón. Entonces, ¿qué pienso yo respecto a su discurso? Él tiene razón en muchas cosas de las que está hablando, porque menciona muchas toxicidades del mundo de hoy, sobre todo cuando habla de la toxicidad de los algoritmos de las redes de mercadeo, que es un tema complejo y profundo y peligroso además. Pero también me parece que es radical en sus posiciones. Creo que ninguna posición radical es funcional. Porque una posición radical es, una abeja me picó el dedo, me lo corto. O sea, ok, no te va a doler el dedo por la picada de la abeja, pero no creo que esa sea la solución, ¿cierto? Entonces no creo que ninguna posición radical sea funcional al final. Cuando yo le escucho a él, yo veo mucha radicalidad en su posición y además él es una persona muy pasional en lo que habla, se emociona. A pesar de que se presenta a sí mismo como un intelectual, se deja llevar mucho por la pasión y por el ego y por la capacidad que él tiene para, como hablábamos de la discusión con Carlos Muñoz, en la discusión con Carlos Muñoz, Carlos entra a hacer marketing y Diego entra a matar a Carlos. Sí. ¿Entiendes? Y como es la cancha de Diego, lo mata.
pero porque estaban jugando dos juegos totalmente distintos. ¿Ok? Entonces Diego se deja llevar mucho por la pasión en mi percepción personal, pero tiene mucho de razón en lo que habla. Sin embargo, su visión, para mí, su perspectiva y su planteamiento están muy limitados hacia su perspectiva. Y habla con una autoridad que a mí no me parece, porque habla con la autoridad con la que él suele desestimar, que es la autoridad de lo que te digo es lo que es y tiene razón. Y no me parece coherente eso. O sea, yo creo que una persona que cuestiona tantas cosas como las cuestiona él, debería cuestionarse a sí mismo primero. Que es una de las cosas que yo he aprendido a hacer. Por eso siempre estoy mencionando, oye, lo que estoy diciendo puede estar totalmente equivocado. ¿Entiendes? Nada de lo que te estoy diciendo me parece que sea la verdad absoluta, pero me es funcional en este momento. Y cuando yo escucho muchas de las cosas que Diego dice, las dice con una autoridad tan incuestionable, que me parece que lo primero que él debería cuestionar es la propia absolutez de su discurso. Y además el manejo retórico que él tiene es tan arrollador. Porque es estratégica. ¿No es cierto? Entonces yo le digo a eso, sus truquitos retóricos, por supuesto, ¿no? Él utiliza las falacias que critica. Ajá. ¿Me entiendes? Y además, él siempre tiene muchos videos donde habla de la dialéctica, donde dice el objetivo de esta conversación es llevar una mayor... No es que ver si vos o yo tenemos razón, sino alcanzar una verdad superior a través de la conversación. Uh-huh. Y cuando él se encuentra en una posición defensiva, rompe la dialéctica y empieza a utilizar los trucos que vos mencionás para tener razón. Exacto. Ahora, lo interesante de esto es entender cómo de todo uno puede sacar servicio, y mucho servicio, de hecho, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me gusta justamente de esta dialéctica interna que yo tengo escuchando a Diego es precisamente eso. Yo tengo claros los puntos en los que no coincido con él, los puntos en los que no estoy, digamos, dispuesto a negociar mi propio sistema de creencias, pero al mismo tiempo estoy tremendamente agradecido porque gracias a él, gracias a conocerlo a él y su material y su contenido, eso me movió a mí a meterme, indagar, estudiar, aprender un montón de cosas que no sabía y no las hubiera indagado. Por eso te digo, es necesario. Ajá. Es necesario. O sea, necesitamos todas las corrientes. Necesitamos discusión de los temas que pensamos que son inamovibles, en todo sentido, porque la verdad como tal está totalmente fuera de nuestro alcance. Somos criaturas limitadas, para empezar, por los sentidos, limitadas por el paradigma tiempo y limitadas por nuestros propios constructos del pensamiento. Y aquí yo encuentro un paralelismo, una simbología hermosa, volviendo a nuestro inicio para cerrar el ciclo, con las artes marciales. Porque justamente yo me acuerdo en una oportunidad estábamos almorzando con un grupo de amigos y justamente había en la tele UFC. Ya. Entonces estaban dos atletas ahí peleando y una señora que estaba ahí en el grupo con nosotros en la mesa, mira, pero así con una cara de disgusto, ¿no? A la UFC. Y me dicen, no entiendo realmente por qué hacen eso y qué le encuentran. Y yo le digo, en una lectura profunda desde mi perspectiva como estudiante y practicante de las artes marciales, yo le digo, es poderosamente importante lo que está sucediendo en un combate. Obviamente existen una infinidad de distintos tipos de combate que estén sucediendo, pero yo le decía, en las personas que entienden los códigos más básicos de las artes marciales, el oponente con quien me estoy reventando la cara es una persona a la que yo le debo el máximo de los respetos y agradecimientos, porque gracias a él yo estoy aprendiendo una cantidad de cosas, gracias a él yo estoy mejorando mi técnica, mi movimiento, mi nivel, ¿no es cierto? Él se está ofreciendo físicamente, está prestando su integridad y hasta su salud para servir al crecimiento de ambos. ¿Qué más profundo? ¿Qué es eso? Sí, no seguí, por favor. No, es que es cierto, es cierto. Enfrentarnos voluntariamente unos a otros dentro del marco del respeto es el camino al crecimiento. Es la manera en la que podemos cuestionar nuestros propios paradigmas e ir más allá de aquellos que creíamos ya estaba establecido. Y es necesario, es urgente hacer eso.
en todos los niveles de la vida. Cuestionar aquello que vemos, que creemos como una realidad absoluta. Es necesario. Y por eso te digo, estas corrientes, sin importar si me gustan, no me gustan, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, que ojo, estoy de acuerdo con muchas cosas de ellas, sobre todo para mí son necesarias. Son necesarias siempre la crítica y el cuestionamiento desde la perspectiva de pretender alcanzar una verdad más profunda y completa. Ujú. No solamente por la crítica como tal, sino con la intención voluntaria y consciente de critico esto, no para destruirlo, sino para sumarle, porque creo que su verdad está incompleta. Ujú. Querido Guillermo, no podría estar más agradecido realmente con tu participación acá. Veo que ya estamos sobre la hora, así que tengo que ir cerrando, pero Por de verdad supuesto. me encantó la conversación, me encantó las cosas que trajiste para compartir y quedo comprometido a que hagamos otro reencuentro en el futuro para profundizar más. Te voy a contar una historia para terminar, que siempre, favor, por justo favor. después de que hemos hablado de los puntos de vista y todo eso, dice que un rey tenía 3 hijos y los reúne y le dice, bueno, he hablado con los sabios sobre la importancia de hablar y de decir la verdad y de las palabras. Así que he decidido dejarle la fortuna y el reino a aquel que durante todo el día siguiente solo diga lo necesario. Termina el día, el rey está en su trono y viene un hijo y le dice, padre, hoy he hablado solo lo necesario. Merezco el trono. Buenas noches. El rey lo observa, se despide. Viene un segundo hijo, se apostra al padre, le dice, buenas noches, padre, que hayas tenido un hermoso día. Se va. Viene el tercer hijo, se postra frente al padre y extiende la mano. Eso es todo. Leí una vez que el único que tiene razón es aquel que nunca ha dicho nada. Porque esa es la mayor de las verdades, es el silencio. Gracias, Me encanta tu cierre, me encanta eso. A mí siempre me han gustado las historias, ¿no? Yo soy un apasionado Sí. contador y escuchador de historias, así que te agradezco ese último regalo. Querido Guillermo, es un gusto tenerte acá. Un honor Esta es tu pleno. casa y de verdad muchísimas gracias. Gracias, sí. Gracias a todos los que están viendo y nos vemos el próximo fin de semana.